En unos meses nos habremos olvidado de todo. Eso es lo que muchos predijeron que pasaría con la pandemia de 2020. Unos meses después, se declaró la pandemia mundial y la incertidumbre y el miedo se apoderaron de millones. Así, los pensadores del mundo se propusieron responder la angustiante pregunta de las masas: ¿qué es lo que va a pasar con el mundo? Slavoj Zizek respondió que la pandemia era un golpe letal al capitalismo, que el orden social iba a cambiar, que la gente se iba a unir. Pero eso nunca pasó. ¿Por qué no pasó nada? El virus es un enemigo que ni siquiera es humano. Es una crisis mundial que no distingue por nacionalidad, color de piel o religión. ¿Por qué la humanidad no se unió contra él? Y ya unida, no inició una revolución por un mundo diferente. La respuesta la dio el filósofo Byung-Chul Han, pero no en 2020, sino varios años antes. La revolución es el mito del génesis de la edad moderna, donde los reyes del viejo orden y su jerarquía irrompible y divina, ellos que eran el gran enemigo, el gran otro al que acabar, iban cayendo ante la libertad y la voluntad de los pueblos que traían una nueva era de igualdad, orden y progreso. El estatus de mito sirvió para ocultar y justificar todas las atrocidades y grises morales que ocurrían en cada revolución. No se suele hablar mucho sobre el exterminio de los granjeros de Vendée que implicó la Revolución Francesa. De igual manera, Zizek, quien es un autodeclarado comunista, reclama que las revoluciones socialistas cometieron actos éticamente muy cuestionables, actos que a menudo no son considerados, ni menos son una prioridad en las clamas y análisis revolucionarios anticapitalismo. Zizek no dice que las revoluciones no hayan logrado cambios en el mundo, más bien cuestiona qué tan equilibrado está su balance de logros y de fracasos. Zizek lo que hace es recalcar lo que otros más, que debemos dejar de ser tan fanáticos con la idea, mejor dicho, con el mito de la revolución, porque la esperanza ciega en un mito puede ser la mejor forma en que un sinfín de esfuerzos, anhelos y esperanza se pierdan sin llegar a nada. Y eso es lo que tenemos hoy en cada nuevo enjambre que se junta en redes sociales a hacer justicia por su propia mano en la cultura de la cancelación. Ataques dispersos que buscan justicia, pero solo crean verdugos y victimarios, y al final lo que logran es nada. Cuando se termina el enjambre, no es que se forme un movimiento, no se forma una unión, simplemente se deshace, solo queda nada. Esto es de lo que habla Byung-Chul Han, de una sociedad que no ha perdido su energía ni sus ganas de cambio, pero que no puede concentrarlos en unirse de verdad, mucho menos en organizarse con objetivos, con estructura, debido a que ya no es controlada con represión, sino con seducción. La represión genera más y más resistencia entre más fuerte es. No es un buen método de control y apaciguamiento entre más gente hay, pues puedes unirlos sin importar qué tan diferentes sean. En cambio, la seducción le promete a cada uno un buen lugar dentro de la pirámide en tanto haga sus deberes y no rompa demasiado las reglas. La seducción hace que el individuo tenga resistencia, pero contra sí mismo. Si no gana suficiente dinero, no se siente amado, si se siente solo o no tiene buen estatus social, no se pregunta ¿qué está mal con la sociedad? Se pregunta ¿qué es lo que está mal conmigo mismo? Es una falsa revolución hacia el interior, en donde el puedes es una cadena más dura que el debes, pues el puedes le hace sentir a uno como que el mundo y la vida de uno mismo dependen de uno y de nuestros esfuerzos, pero solo de uno mismo. Eso genera una resistencia hacia adentro, mientras que el debes implica que mientras obedezcas a un poder superior como la iglesia, el Estado, la policía, el gobierno, lo que tú quieras, todo va a salir bien, todo mientras obedezcas. Por eso las generaciones pasadas presumen tanto sobre ser obedientes, ser disciplinados. Pero ¿qué pasa cuando todo va mal, aunque estés obedeciendo? Entonces tú dices, pues, que no tienes razón para obedecer. Así es como se genera la resistencia hacia afuera. O mejor dicho, se generaba la resistencia cuando nos gobernaba el debes. El mejor ejemplo de la diferencia entre el debes y el puedes es la crisis climática. Activistas, gobiernos, famosos están hablando sobre el tema del calentamiento global, pero aún así los esfuerzos de las masas se disuelven entre emociones y actos muy individuales, como dejar de bañarse o ya no pedir popotes con sus bebidas. Lo mismo ocurrió con la pandemia. Había peleas por ver quién juntaba más papel higiénico, especulación con productos sanitarios, mensajes en redes sociales que llamaban inútiles,
a los que no aprovechaban la pandemia para ejercitarse, o para aprender un curso o algo por el estilo, y sobre todo un sinfín de competencia, en vez de unión, que sí llegó a haber unión, pero para nada fue la norma. De lo contrario, quizá el desarrollo de la crisis habría sido otro. Quizá se hubiera cumplido lo que decía Zizek, que la gente se daría cuenta de los muchos errores del orden actual, y ya unidos harían algo para acabar con él, pero eso no pasó. Cada uno se ha vuelto su propia materia prima y su propio medio de producción. Uno se ata a trabajar más y más, no porque un jefe lo esté obligando, sino porque estamos deseando ser parte de todas esas historias de éxito que la sociedad hoy usa para hablar de milagros y de ascensiones, para justificar sus penurias. Pero ¿qué hay de las propuestas de una economía más humana? ¿Esa no es una salida? Como dice Chul Han, la economía del compartir conduce en última instancia a la comercialización total de la vida, porque de forma paradójica, en esta economía donde todo se puede compartir y todo se puede ofrecer, nadie da nada voluntariamente. Airbnb, el mercado comunitario que convierte cada casa en hotel, rentabiliza incluso la hospitalidad. La ideología de la comunidad, o de lo común realizado en colaboración, lleva a la capitalización total de la comunidad. Ya no es posible lo desinteresado. En una sociedad de recíproca valoración, también se comercializa la amabilidad. Uno se hace amable para recibir mejores valoraciones. El comunismo como mercancía. Esto es el fin de la revolución. Seducir a la gente con la idea de que ahora podrá comerciarlo todo. Su amor, su tiempo, su amabilidad, su compañía, todo. Y que además, eso los hará más humanos, eso hará al mundo un lugar mejor. El mito de la posmodernidad es el mito de la revolución hacia adentro, de la deconstrucción del propio ser, esa transformación del mundo de las ideas que tarde o temprano debe de llevar a la transformación del mundo real, alterar el lenguaje, espiritualidad personal, constantes campañas para cambiar o criticar símbolos patrios o de marcas. Son cosas que no se han hecho con mala intención, pero que sí acuden a esta idea de la revolución de conciencia, esa en la que cada individuo se hace cargo de la transformación de su pedazo del mundo y a la vez del mundo entero, cayendo otra vez en ser un enjambre atomizado, sin unión ni cooperación. Las revoluciones del pasado tuvieron su enemigo, su gran otro contra el que había que unirse. Primero los monarcas y los reyes, luego el capitalismo y sus mercados, mientras que la revolución de esta era no es contra alguien, más bien es contra la misma idea de la revolución, todo ya que se trata de crear y encontrar a ese gran otro, a ese gran enemigo. Algunos proponen al hombre, otros al patriarcado, al Estado, a la feminidad, al libre mercado, al capitalismo, a la tecnología, a la naturaleza, al comunismo, al fascismo e incluso a la humanidad. Hay varias ideologías que lo único que están tratando de hacer es decir, este es el gran enemigo, y todos los demás enemigos que plantean las demás ideologías no son válidos, no existen, no importan, solo nuestro gran enemigo. Así, entre más revolucionaria se vuelve una ideología, más debilita a las demás ideologías revolucionarias. ¿Cómo puede acabar este bucle interminable de revolución hacia adentro? Algunos proponen, si Chul Han nos muestra que siempre estamos peleando contra nosotros mismos, ¿podemos ganar? Esta sociedad del cansancio, esta sociedad de autoexplotación, no puede llevarnos a los individuos a un punto de quiebre donde cambiemos, no para regresar a lo que éramos, sino para hacer algo completamente diferente que pueda cambiar el mundo. Otros como Zizek, al momento de soñar y esperar la llegada de un mundo mejor para todos nosotros, para la humanidad, responde que no es solo el medio lo que es dudoso, sino cómo podría y debería de ser ese nuevo mundo al que debemos de aspirar, cómo debería de ser para que de verdad pueda funcionar. Simplemente, de un modo muy humano, responde que no sabe cómo podría ser. No sabe. Y eso es lo que tenemos al final del video, sobre la pregunta de si algún día podrá haber una revolución que de verdad lo cambie todo, incluso la forma en la que se hacen las revoluciones. Tenemos un no sé. Pero, ¿qué no es eso la historia de la humanidad? Una lucha contra el infinito, una lucha constante contra un sinfín de preguntas de las que no sabíamos si saldríamos vivos. Podemos ver este no sé como una condena o como una posibilidad, pues que no haya esperanza no significa que no exista posibilidad.